Espíritu Santo me había hablado sobre esta palabra. La verdad, yo no, antes de compartirla había querido, o sea, había como que querido que el Espíritu me revelara otra palabra, pero porque creía que no tenía muy claro esta, pero bueno, sé que es el Espíritu Santo tomando la boca y Él es el que guía, Él es el que guía en todo, entonces pues por eso me dejé guiar por Él, para que pues Él hablara por medio de mí, porque no soy yo, sino es Él. Entonces quería compartirles el tema como principal es sobre la sabiduría. Entonces, si me quieren acompañar para Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, vamos a hablar de un rey que fue muy sabio, de un rey que este rey, o sea, yo puedo ver que el padre de Salomón fue David, y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Salomón creció viendo a su padre, cómo su padre amaba a Dios y lo amaba sobre todas las cosas. Entonces cuando él lo sustituyó en el reinado, él sintió una gran demanda, porque él amaba y veía tanto el ejemplo de su padre, y entonces él no quería reinar en su voluntad, sino que él quería pedirle sabiduría a Dios para reinar, para llevar a ese pueblo a Dios, porque él veía cómo su padre era un hombre de intimidad, cómo su padre permanecía en la presencia de Dios. Y para decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios, era porque el corazón de David era hermoso. Entonces Salomón creció viendo a su padre y sintiendo como esa demanda. Entonces vemos allí en el capítulo 3 y en el versículo, leemos a partir del versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, dice la palabra de Dios, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Podemos ver acá que Salomón estaba en la presencia de Dios, o sea, iba a la presencia de Dios. Dice, y Salomón dijo, el 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces acá vemos que, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Entonces sigue diciendo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo para sentarse en su trono, como sucede en este día. Sigue diciendo, o sea, Salomón podía ver que su padre fue un hombre que anduvo en el camino de Dios, porque su hijo lo veía, o sea, él creció al lado de su padre y vio cómo su padre fue ese hijo que amaba a Dios y cómo Dios lo respaldaba, porque Dios respaldaba muchísimo a David. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Qué pedía Salomón? Un corazón entendido. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí puedo hacer énfasis cuando Salomón le pidió la sabiduría a Dios. Ese deseo de Salomón, ese anhelo de tener sabiduría no salió de sus labios, no salió porque como vemos acá, él hubiera podido pedir otras cosas, hubiera podido pedir riqueza, hubiera podido pedir honra o que Dios le librara todas las batallas, pero él lo que anhelaba, porque él tenía esa semilla de amor hacia Dios en su corazón, porque vemos que decía que Salomón amaba a Dios, lo que le pidió fue sabiduría, un corazón entendido, para discernir, el discernimiento. Entonces vemos que Dios vio el corazón, que su corazón sí anhelaba lo que le estaba pidiendo, porque sabemos que Dios no ve nuestras palabras, Dios no se fija en nuestras palabras, sino que Él realmente se fija en nuestro corazón. Si nosotros pedimos algo, Él no va a ver cuán lindo se lo pedimos con nuestros labios, sino que Él va a escudriñar el corazón, porque sabemos que Él escudriña el corazón. Entonces, para entrar en más profundidad a lo que es la sabiduría, este era como un ejemplo de este hombre que pidió sabiduría, que fue uno de los hombres que fue reconocido por la sabiduría, obviamente. Lo primero que les quisiera decir es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor a Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Eso está en Proverbios 8:13, para que lo tengan en cuenta. Pero ahorita vamos a ir a Job 28, porque quiero como que entrar en más profundidad, basado obviamente siempre en la Biblia, sobre lo que es la sabiduría. Job 28, versículo 20. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Es una pregunta. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Solo Dios. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, y al dar peso al viento y poner las aguas por medida, la grandeza de Dios, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. La sabiduría tan tremenda, porque vemos quién es el que permite que el mar no sobrepase a lo que tiene que estar. Y aún vemos como la lluvia y como los relámpagos, es algo muy tremendo. Entonces la veía él, dice el 27, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Podemos ver que siempre que en la palabra te nombran a ti la sabiduría, siempre va acompañada de la inteligencia, o sea, el entendimiento. Entonces vemos como ellos dos siempre van de la mano. Y quiero que me acompañen, porque estos son bastantes versículos de la Biblia, Proverbios. Podemos ver que aquí en Job hablaba que la sabiduría no es algo que se encuentra en la tierra, no es algo que se adquiere aquí en la tierra, ni siquiera el oro, la plata, las cosas más valiosas para las personas en esta tierra se compara con la sabiduría, ni tú con toda la plata del mundo puedes comprar la sabiduría, porque es algo que no es carnal, es algo que no es terrenal, es algo solamente celestial, solamente mediante el Espíritu de Dios. Entonces podemos ver, otra cosa que quería hacer énfasis en Job 32, porque muchas personas piensan que porque es una persona de edad, porque la persona es entre más grande, más sabia, y eso es un error totalmente. Entonces dice Job 32,
Estoy buscando. Job 32, del 12 al 28, dice la palabra de Dios: os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya Job. Perdón que me equivoqué. Sí. Bueno, se me perdió la cita, pero lo que les puedo decir es que porque la sabiduría no se adquiere por la edad, no se adquiere por la edad. Puede ser que el señor o la señora tenga 50 años y sigue siendo un necio, porque así lo habla la palabra de Dios. No se adquiere por la edad, se adquiere solamente mediante el Espíritu Santo y mediante nosotros guardemos sus mandamientos y lo busquemos. Entonces quiero ir a Proverbios, porque Proverbios es un libro totalmente lleno de sabiduría, que acá la sabiduría se habla totalmente. Entonces en Proverbios 1, del 1 al 7, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vamos a ver en Proverbios lo que habla de la sabiduría, que es el principio del temor, es el temor a Jehová. Entonces quiero ahora sí compartirles en Proverbios 8, voy a leerles: la excelencia y la eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: hombres, a vosotros clamos. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. No todos entendemos el camino de Dios. Solamente aquellos que han hallado la sabiduría y de los que viven y han conocido a Jesucristo, porque la misma sabiduría es Jesucristo. Entonces, para muchos no entienden la sabiduría porque les parece algo loco vivir una vida para Dios, apartarse del mal, vivir como reservados para Dios, vivir en los caminos de Dios. Para muchos eso es fanatismo, para muchos no lo pueden entender. Entonces dice el 7, dice el 8, perdón: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que la han hallado, a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Acá el 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, dice su palabra, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. No es algo que se pueda encontrar en la tierra. La sabiduría, la misma vida de Jesucristo no es algo que podamos hallar, no es algo que podamos comprar. Ni con toda la plata del mundo, ni con todo el oro. No podemos comprar la vida de Jesucristo, su espíritu, su gracia, Él, su esencia. Entonces dice la palabra: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado.
y mi rédito mejor que la plata escogida. Por verdad de justicia por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Somos herederos de lo de Dios, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio. Estos versículos del 22 hacia el 36 son versículos que han tocado mi corazón de una forma impresionante. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo. Perdón. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio. Está hablando de Jesucristo. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principado del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, dice la palabra de Dios, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Él se alegró cuando vio la creación, cuando Dios nos creó, él se alegró, su corazón se alegró. Dice, mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. Santo Dios, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Eso es algo muy tremendo, porque acá está el significado total de lo que es la sabiduría. Es totalmente Dios, porque es solamente Dios, o sea, la sabiduría es Jesucristo, es su vida, es su esencia, es el amor, es la forma en que Él vivió en la tierra, que aún él viviendo en la tierra estaba lleno de sabiduría, sus palabras tenían sabiduría. Entonces podemos ver cómo dice el 32, ahora pues hijos, o sea, habla a sus hijos, nos habla a nosotros, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Todo aquel que guarda sus caminos son bienaventurados. Bienaventurado el hombre que me escucha, porque Él quiere que haya un pueblo presto a que abra su oído en lo espiritual y lo escuche, que lo escuche a Él. Que escuchemos en este tiempo lo que Él está diciendo. Él en su palabra dice, velando a mis puertas cada día. Él quiere que su pueblo esté allí, esté presto, esté preparado para Él, porque hay que velar a sus puertas. Es estar esperándolo a Él, que Él viene por su pueblo. Entonces, cuando un pueblo es entendido y cuando un pueblo escucha y entiende los tiempos, está percibido en los tiempos, vamos a estar apercibidos en qué debemos estar ahora esperando a nuestro Señor Jesucristo, esperando su venida, esperando a las puertas cada día, porque acá la palabra lo dice cada día, no solamente un día y al otro día no te distraes y sigues en tus afanes. No, Él quiere que todos los días estés velando a las puertas, estés esperándolo. Por eso dice la palabra que vivir un día como si fuera el último. También habla allí en Salmos, cuando habla allí este hombre Moisés, que dice que ayúdanos a entender lo corto que es la vida, porque nosotros muchas veces no entendemos lo corto que es la vida. Nos enfrascamos tanto a vivir una vida terrenal, una vida en los afanes, una vida en los deseos de la tierra, en que tengo que ir aquí, tengo que hacer aquí, tengo que trabajar, tengo que comprar, tengo que hacer, pero no entendemos lo corta que es la vida.
No entendemos lo corta que es la vida. Por eso este hombre le pedía, Señor, ayúdame a entender lo corta que es la vida para yo caminar en sabiduría, para entender que cada día que vivo en esta tierra, caminarlo en Jesucristo, caminarlo en su vida, vivir para Él, apartarme del mal, tener entendimiento para discernir lo que está bueno y lo que está malo. Por eso también en Proverbios dice la palabra de Dios que no nos basemos en nuestra propia sabiduría. Y eso es algo, un punto clave, porque quizás las personas dicen, no, pero que no nos basemos en lo que yo creo. Exactamente es así, pero entrando a profundidad, Dios me podía mostrar y me podía revelar el Espíritu, que la sabiduría humana, uno como sabio, uno como persona sabia, uno cree los caminos, o sea, uno como hombre dice, esto está mal, esto está bien, tomar está mal, salir de fiesta está mal, eso todo lo básico que está mal, pero hay cosas en tu vida que están mal y tú te apropias en tu propio razonamiento humano y sabiduría. ¿Y qué dices? No, esto no está mal, esto está bien. Y tienes tanta sabiduría que puedes decidir por ti mismo y decir, no, pero es que esto no está mal, lo que estoy haciendo está bien. Pero Dios quiere que tú le pidas a Él la sabiduría para tú entender aún las cosas más pequeñas de tu vida que están mal, que tú no las ves, porque hay cosas que nosotros nos basamos tantos en nuestros razonamientos humanos que no las vemos, no las vemos. Hay por cositas pequeñas, hay cosas pequeñas en el corazón que quizás nosotros no pensamos que están mal, porque estamos en nuestra sabiduría, estamos en lo que pensamos que es lo bueno y que es lo malo. Pero por eso tenemos es que orarle a Dios y pedirle su sabiduría, que Él revele a nosotros y nos dé el entendimiento de entender aún las cosas que no vemos. ¿Cuántas cosas vemos en nosotros que creemos que están bien? Una actitud. Creemos quizás que no sé, hay algo, es que son cosas tan inofensivas. Por eso dice la palabra de Dios, no te apoyes en tu sabiduría humana, no te apoyes, sino búscame a mí para que yo endereces tus caminos. Y es lo que Él está pidiendo, que lo busquemos a Él, para que Él sea dando y derramando la sabiduría de Él en nosotros, para que Él sea derramando su amor, su gracia y su misericordia. Entonces, es algo hermoso al ver eso en la palabra. Perdón un momento, por favor. Amén, discúlpeme por favor, es que estoy con mi hija y bueno, estoy sola con ella, entonces me toca a mí atenderla, qué pena. Entonces, bueno, estaba hablando sobre la sabiduría y bueno, dicen en Proverbios 9, sigo leyendo ahí, que sigue después del 8, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Él nos está ofreciendo un camino donde muchos no lo entienden, porque muchos andan en necedad y también andan en tantas cosas que no entienden el camino de Dios, pero Él nos ofrece un camino
donde ese camino es vivir su vida, vivir su camino, apartarnos del mal, entender. Él nos da discernimiento. Por eso también Proverbios es algo hermoso que si yo me pusiera a leerles todo lo que habla Proverbios de la sabiduría, creo que nunca terminaría. Y la palabra de Dios completa. Entonces quiero compartirles algunos versículos también de la sabiduría en los Proverbios y paso después a otros libros. Dice en Proverbios 10, versículo 3, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de falto de cordura, dice la palabra. Otro versículo dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dice en Proverbios 12, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tremendo eso. Cuando tú hablas con sabiduría, tus palabras no van a ser hirientes, no van a herir el corazón de otra persona, sino que van a venir acompañadas de sabiduría. Entonces, como dice la palabra, van a ser como medicina para el corazón. Aunque quizás estés exhortando a una persona, no va a sentir que le hieres el corazón, porque cuando hablas en sabiduría, hablas con entendimiento y tus palabras no van a ser fuertes, sino que aún aunque estés hablando fuerte, tus palabras van a ser como medicina para el corazón de esa persona. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Estos son muchos proverbios que yo les comparto. Y ahora quiero ir a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Del 17 al 20, dice la palabra de Dios, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vemos cómo Daniel, a pesar de que era muchacho, porque era una persona joven, estaba lleno de sabiduría y entendimiento. Y aún no podía ni siquiera, dice la palabra que era 10 veces mayor su sabiduría que aquellos astrólogos y todo lo que el rey tenía allí en su presencia. Era porque estaban llenos del Espíritu de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso es que se hace la diferencia cuando tú ves una persona sabia en sus caminos, sabia en sus palabras, pero es un razonamiento humano. Aún la inteligencia, tú puedes ser muy inteligente, puedes hacer 10,000 operaciones, puedes creer que la vida se basa en toda la inteligencia y tu sabiduría, pero vemos y podemos ver que lo espiritual es mucho más, es otro nivel. Entonces por eso Dios quiere que nosotros le pidamos sabiduría, porque la sabiduría se pide y Él nos la da. Pero a medida de que tú tienes un corazón dispuesto, porque vemos allí el corazón de Salomón estaba dispuesto para adquirir la sabiduría, anhelaba, deseaba la sabiduría, de su corazón venía ese anhelo y ese deseo de tener sabiduría. No fue que él, porque si Salomón no hubiera estado consciente de las cosas, hubiera pedido otras cosas, pero él pidió fue la sabiduría porque anhelaba la sabiduría, anhelaba lo de Dios, porque cuando uno anhela la sabiduría es porque anhela lo de Dios. Anhela vivir para Él, anhela seguir sus caminos, porque aún cuando uno tiene la sabiduría, anhela no es para sobresalir en los demás, porque
ahí ya es una intención diferente, ya es una intención que quizás ahorita más adelante en un versículo les voy a mostrar que ya cuando uno cree tener sabiduría, pero vive en contienda y vive creyendo sobresalir por los demás, eso ya es satánico, eso no es la sabiduría de Dios. Por eso habla la palabra y es muy clara. Ahí en Daniel 2, en versículo 21, dice la palabra de Dios: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Podía ver tan tremendamente que Él es, por medio de todo, Él da sabiduría y solamente el que la pida, aún puede ser joven. Por eso es que a veces no hay que menospreciar, digamos, a las personas jóvenes, porque quizás no, es que esa persona no ha vivido, pero que viene a hablar, pero que no ha vivido nada, pero sí sé cuántas, porque muchas veces es así, es lo que se ve. Entonces, pero a veces hay jóvenes que son más sabios que los mismos ancianos, porque lo de Dios no es por edades, lo de Dios no es porque quien busca primero, lo de Dios no es, sino lo de Dios es porque cuando hay un corazón más dispuesto que el otro. Por eso es cuando uno ve una persona llena de Dios y a pesar, digamos, como yo veía ayer a mi primo, o sea, a mi primito que ayer dio la palabra, él es joven y yo decía, Dios santo, pero tú me confirmas aún más la palabra cuando escuché la palabra de mi primo, o sea, tan lleno de sabiduría, porque es un niño que no ha sido palabras aprendidas, sino que su corazón, Dios le ha dado sabiduría. Por eso es que Dios derrama la sabiduría cuando uno dispone el corazón, cuando uno se entrega, Señor, de verdad quiero tu sabiduría, quiero tu entendimiento, quiero lo tuyo, quiero tu vida, quiero vivir para ti. Y cuando tú tienes un corazón dispuesto, Dios derrama eso sobre ti porque Dios se da, Él se imparte. Él no se imparte por pedazos, no se imparte por porciones, Él se da todo. Pero cuando tu corazón está dispuesto a recibirlo de Él, cuando tu corazón está dispuesto a toda esa llenura del Espíritu Santo, de lo que es sabiduría, de lo que es entendimiento, de lo que es paciencia, Él se imparte y te da. Pero Él quiere que tú te lo pidas con un corazón dispuesto, con un corazón que de verdad anhela eso, anhela lo de Dios, anhela su presencia. En Oseas 14, el versículo 9, dice la palabra de Dios: ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Porque cuando hay rebeldía, como hemos estado escuchando las enseñanzas de la rebeldía, el corazón no acepta lo de Dios. Siempre va a aceptar lo que le conviene, como escuchamos ayer en la palabra del hombre carnal, que siempre acepta lo que le conviene, siempre escucha una palabra, pero toma lo que le conviene, pero lo que le da muy duro no lo acepta y se enfrasca. Entonces dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos, los espirituales, andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es tremenda y la palabra es súper clara cuando habla. Ahora quiero ir a Hechos 6. Acá ya entró en el Nuevo Testamento. Porque todos estos hombres que vemos en la palabra de Dios fueron hombres llenos de sabiduría, fueron hombres llenos de entendimiento, entendían los tiempos. Aquellos profetas que estaban profetizando en medio del pueblo rebelde, como vemos allí un Jeremías, un Isaías, un Ezequiel. Vemos que eran profetas llenos de sabiduría porque tenían entendimiento, porque si ellos no tuvieran entendimiento y discernimiento, ni siquiera hubieran abierto su boca, porque más de uno los metieron a la cárcel, más de uno los azotaron, más de uno les vinieron muchas cosas encima, pero ellos tenían sabiduría y se dejaban guiar por el Espíritu Santo y abrieron su boca en sabiduría. Y podemos ver un hombre lleno de la sabiduría de Dios aquí, un Esteban. Les voy a hablar de Esteban. Está en Hechos 6. Hechos 6, del versículo 8 al 10 dice:
y estaba lleno de gracia y de poder. Y Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, dice la palabra de Dios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Dice la palabra de Dios, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. O sea, podemos ver que estas personas, estos judíos, estaban llenos de palabra, lleno de cosas aprendidas, pero este hombre tenía una intimidad con Dios. Esteban tenía una intimidad con Dios y estaba lleno del Espíritu Santo, y dice que estaba lleno del Espíritu Santo y era lleno de sabiduría, y las palabras que él hablaba eran cargadas de sabiduría, que no podían contender los fariseos, no podían, porque cada que ellos sacaban algo y querían contradecirle, él hablaba con esa sabiduría y los dejaba callados, así como Jesucristo. ¿Cuántas veces Jesucristo no escuchaba aún los pensamientos de los fariseos? Y él los escuchaba, y él estaba ahí, y él escuchaba, pero aún así era tan lleno de sabiduría que sabía aún cómo actuar. Es que por eso la sabiduría es algo tan tremendo, algo demasiado hermoso. Cuando uno se pone a pensar y se pone a ver la sabiduría, que no es sabiduría humana. Primero vimos que no se halla en esta tierra, no es algo que uno pueda comprar, sino que es solamente mediante el Espíritu de Dios. Entonces, quiero pasar ahora a Primera de Corintios. Perdón si me demoro mucho, pero es que estoy buscando las citas. Primera de Corintios 2, del 6 al 16, dice la palabra de Dios, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Solamente las personas que son maduras entienden la sabiduría, porque entendemos que cuando somos inmaduros no la podemos entender, no podemos hablar sabiduría cuando somos inmaduros, porque de nuestra boca solamente salen inmadureces, sale cosas de niños, sale discordia, sale cosas que no. Entonces, por eso, mediante el Espíritu Santo adquirimos la sabiduría y cuando hemos alcanzado madurez, hablamos sabiduría, y sabiduría no de este siglo, dice la palabra de Dios, ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice la palabra de Dios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso vemos que no son cosas que habíamos escuchado, no son cosas que vemos en la tierra, porque en esta tierra no se escucha lo de Dios. En esta tierra hablan demasiadas cosas, pero nada de lo de Dios. Tú puedes hablar con personas, sales a la calle y las conversaciones son tan vacías, son tan vacías totalmente. Entonces son cosas que ojo no vio ni que oído ha escuchado, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Todo es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice la palabra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo dice la palabra, sino con la que enseña el Espíritu. Todo es mediante el Espíritu, todo es lo que el Espíritu nos enseña, todo es, dice, acomodando lo espiritual
a lo espiritual, no es que acomodemos lo espiritual a lo carnal aquí a ver cómo se acomoda para que la gente lo entienda mejor, no. Dice la palabra y es muy clara, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que Dios nos pide que nosotros veamos con ojos espirituales, que no veamos las cosas con los ojos carnales, porque con los ojos carnales vemos las circunstancias, vemos las cosas y nos llenamos de temor, nos llenamos de rabia, de ira. Y ahí no somos sabios, sino que Él por eso nos pide que miremos con los ojos del Espíritu, para ver las cosas en el Espíritu, para tener sabiduría. Cuando vemos las cosas en el Espíritu somos sabios porque estamos viendo de lo espiritual, es lo que nos rodea en el Espíritu, es lo que va más allá de lo natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es lo tremendo, es un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu. Es algo hermoso. Y entonces en Efesios 1, del 15 a 23, también podemos leer Efesios 1, del 15 al 23, dice la palabra de Dios, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como vemos que no pedías que les dé bendiciones, o sea, todos esos son añadiduras, que los bendiga, que les prospere, sino que pedía que Dios derramara sabiduría en sus vidas y entendimiento. Porque cuando una persona tiene sabiduría y es entendida, sabe por dónde caminó, qué camino ir, por dónde andar. Entonces dice la palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, los ojos para uno tener entendimiento, discernimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Porque si nosotros no entendemos lo espiritual, no podemos entender nada de esto, no podemos entender la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza es Jesucristo, pero si nosotros no llegamos a entender, si no tenemos sabiduría y entendimiento, no podemos entender. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? No podemos entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que envió a su Hijo Jesucristo. Si no tenemos sabiduría no vamos a entender nada de eso. Pero cuando Dios ha derramado su sabiduría en nosotros entendemos su camino de una forma tan maravillosa que vemos todo lo que Él hizo y amamos lo que Él hizo y queremos seguirlo y queremos estar en su presencia, queremos seguir en sus caminos. Es algo hermoso. Dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos viendo que la misma sabiduría es Jesucristo. Y otra cosa que podemos entender es que Él vino a la tierra y no se aferró a su gloria, sino que Él vino y se hizo hombre por amor a nosotros, y que era un hombre lleno de sabiduría, porque él es la misma sabiduría, en Él está la sabiduría. Por eso vivir una vida para Él, vivir una vida en Él, es estar lleno de sabiduría. Por eso allí en Santiago dice que es falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la va a dar. Entonces, esta era una pequeña palabra que quería compartirles sobre la sabiduría, porque
Siento que la sabiduría es el mismo Jesucristo, es su vida, es su amor, es su gracia, es su misericordia y que por Él nosotros podemos saber qué es lo malo y qué es lo bueno, porque quizás nosotros en un tiempo nos separamos de muchas cosas, de cosas arraigadas en el corazón, pero aún hay cosas que Dios quiere que le entreguemos a Él, que no seamos sabios en nuestra propia opinión para decir, no, es que esto no está mal, pero si Dios te lo está pidiendo, es porque Él quiere un cambio en tu vida. Si Dios te está pidiendo esas cosas que tú, por eso examínate y pregúntale a Dios, Señor, qué cosas están mal en mi vida, qué cosas hay que yo no las veo malas, porque hay cosas que quizás muchas personas, vamos a poner un ejemplo de una mujer que ella es chismosa y la mujer no lo ha visto, no lo ve en ella que tenga el chisme, pero tiene su comezón de oído y quiere escuchar que le hablen de los hermanos, quiere escuchar que le digan tantas cosas. Ay, no, pero venga, es para orar, porque muchas veces vemos así, pero es el chisme que hay en ella, pero ella no lo ha visto. Y ella dice, no, pero es que yo les voy a orar, por eso es que quiero escuchar que me hablen de ese hermanito para orar, para orar. Y está basada en su razonamiento humano que cree que no está mal. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros estamos haciendo mal, que creemos que no están mal. Por eso Dios quiere que le entreguemos el corazón y que le pidamos sabiduría, esa sabiduría que es celestial, esa sabiduría que es espiritual, que viene de Él. Una sabiduría que no se compra con la plata, no se compra con el oro, no se compra con nada de esta tierra. Y la misma sabiduría es la vida de Jesucristo, es vivir su camino, vivir, el negarse a tantas cosas que a veces es difícil, pero es que uno no lo hace en la carne, lo haces para Dios y en el Espíritu. Y cuando uno tiene un corazón dispuesto para amarlo a Él, para seguirlo, para vivir en sus caminos, dice la palabra que en Proverbios también habla de la sabiduría, que abracemos la sabiduría y ella nos honrará. Cuando abrazamos la vida de Jesucristo, Él nos honrará, nos dará un testimonio delante de las personas. No porque nosotros queramos aparentar una vida, sino que va a nacer en nosotros esa vida mediante vivimos la vida de Cristo. Esta palabra tocó tanto mi corazón. Allí este hombre también antes de que se me vaya Timoteo, era joven, pero era un hombre lleno de sabiduría, tenía sabiduría, sabía lo que era bueno, lo que era malo, se dejaba llevar el consejo, porque vemos Pablo cómo le escribía cartas a Timoteo, le escribía cartas aconsejándolo. Y este hombre no era altivo, no era orgulloso, porque cuando uno es altivo y es orgulloso no recibe las cosas de Dios. Cuando uno es sabio en su propia opinión y cree que cuando alguien le dice o Dios le dice a uno, mira, es que tú tienes esto, y uno no, pero es que yo no tengo eso, pero eso es... Timoteo era un hombre sabio y entendido, y cuando uno es sabio y entendido atiende el consejo, escucha el consejo. Porque si Timoteo no hubiera sido un hombre, un joven sabio y entendido, todo lo que Pablo le hubiera dicho no le hubiera importado. Pero él atendía ese consejo y lo escuchaba. Por eso hay consejos que Dios trae para nuestra vida, que nosotros tenemos que atender, tenemos que escuchar, porque es Jesucristo está hablándonos, es Dios el que nos habla, es su Espíritu el que redarguye nuestro corazón, es solamente Él. Por eso pedirle a Dios, Señor, no quiero endurecer mi corazón. Y si, como Él ha venido hablando de la rebeldía, no es casualidad. Si ves rebeldía en mí, si ves que hay orgullo, esas cosas que hacen que mi corazón se endurezca para cuando tú hablas, porque Él nos habla. Y si nuestro corazón está endurecido, no aceptamos lo que Él nos quiere dar. No aceptamos de ese Espíritu Santo que Él quiere impartir en nosotros para que nuestro espíritu crezca y mengue más nuestra carne. Pero nosotros somos tan altivos que no aceptamos y seguimos en nuestras cosas, seguimos en nuestros afanes, no entendemos los tiempos. Por eso Dios nos lleva a entender los tiempos, a discernir, porque la sabiduría va acompañada del discernimiento. Discierne los tiempos, discierne este año en que tú estás pasando. Mira a tu alrededor con los ojos espirituales, no con los ojos carnales, porque tú ves con los ojos carnales, ves escasez, ves que todo está subiendo, ves que cada cosa vale más, que ahora ya no puedes tener un mercado grande porque ya todo se está desvalorizando, porque aún todos ya no vale nada y todo vale mucho en total.
Pero cuando tú ves con el Espíritu, entras a hablar y a actuar en sabiduría, porque actúas en sabiduría, no actúas por las emociones de tu carne, no actúas por lo que tú crees que está bien. Por eso Dios nos lleva a que le pidamos sabiduría, porque se adquiere la sabiduría, el entendimiento se adquiere. No es algo que tú ya no tengas, porque no se tiene. Por eso si tú piensas que te falta sabiduría, Dios te dice hoy, pídeme sabiduría que yo te la voy a dar. Pídeme entendimiento que yo te la voy a dar. Te voy a dar el entendimiento para que tú entiendas mis caminos, para que tú entiendas mis palabras, para que no seas tú viviendo más en tu carne, en tus emociones, en lo que tú crees que está bien, en tu sabiduría humana, para que todo lo que tú aprendiste un día allí en el mundo, todo eso sea desaprendido, porque uno desaprende, todo eso no sirve de nada ante los ojos de Dios. Como Pablo, podemos ver un ejemplo tan tremendo en Pablo, que él sabía, era sabio en las cosas del mundo, entendido en las cosas terrenales, en la ley, en la palabra, en lo hueco. Pero en lo de Dios él no tenía entendimiento, no tenía sabiduría, no lo podía comprender hasta que vino Jesucristo y se le reveló la misma sabiduría, se le reveló y él pudo entender, su corazón, su entendimiento se abrió y él ya todo ese entendimiento humano lo veía por basura, todo ese conocimiento humano. Por eso Dios quiere impartir sabiduría. Pídeme sabiduría que yo te la doy, yo te lleno de sabiduría para que tú disiernas y tengas entendimiento de los tiempos. Porque este es un año, el 2020 es un año donde Dios quiere que tengamos discernimiento de los tiempos de Él. Que no es un tiempo para estar angustiado, que no es un tiempo para entrar en desesperación, sino para que oigamos su voz, porque Él está hablando, Él se está impartiendo, Él se está impartiendo. Es este tiempo, es ahora, no es mañana. Por eso dice su voz, si escuchares hoy mi voz, dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchares hoy su voz, por eso Él habla hoy. Y si tú estás presto a escuchar, abres tu corazón y le dices, Señor, yo quiero escuchar lo que tú me quieras hablar, Señor. Yo no quiero guiarme más por mis tiempos, por mis emociones, por lo que yo pienso. Porque muchas veces nosotros pensamos que la vida se nos está acabando, que la vida se nos está yendo, que porque cumplimos 30, 40 años, ya la vida se me fue. Pero Dios quiere que no mires con los ojos naturales, sino que cada año que tú crezcas en sabiduría y en inteligencia, en madurez. Que cada año que pase tú crezcas en madurez, en entendimiento. Yo puedo decirles que este año, ahorita en julio, voy a cumplir mis 27 años. Pero les puedo decir que antes me daba pavor acercarme más y más a los 30. Pero ahora le pido a Dios, Señor, así como yo estoy avanzando en mi edad, lo que me importa es que ser una mujer madura, que cada año que pase sea un año más de madurez en lo espiritual, porque anhelo lo espiritual, no me importa lo carnal, no me importa si me vuelvo más vieja, que saco yo con ser más vieja y necia y sabia en mi propia opinión. Yo no quiero eso, por eso Él quiere, Dios te pide que renuncies a lo que tú crees, porque muchas veces tenemos mucha edad, pero somos necios, nos hablan algo y no entendemos, así como ayer mi tía compartía sobre este hombre, sobre este maestro de la ley. Era un maestro de la ley, era un hombre que ya tenía sus años, su edad, pero no entendía lo que Jesucristo le hablaba, no entendía porque no estaba lleno de sabiduría, no tenía la revelación. Por eso Dios que te está llamando en este tiempo para que tú estés presto a escucharle y Él se está impartiendo, es que es algo hermoso porque Él se está impartiendo en su pueblo, Él se está dando, por eso Él quiere que lo busques de todo corazón y anheles su sabiduría, anhele su impartición, porque Él se está impartiendo, es que es tan hermoso como Él se imparte, como Él da su amor, su misericordia en sus hijos, como Él está ahí presto a lo que sus hijos están haciendo
haciendo, porque no es en vano las oraciones, no es en vano el que tú dispongas el tiempo para conectarte, porque esto no es manipulación, nadie está manipulando. Acá está el Espíritu Santo, acá está el Espíritu Santo en estas oraciones, en que tú dispongas tu tiempo para conectarte. Te lo digo en el nombre de Dios. No es cosa de hombre, esto es del Espíritu Santo, porque está obrando, porque se ve un verdadero cambio en las vidas, porque las vidas no son iguales, no son iguales. Porque todo lo que Él está haciendo en este tiempo es porque está llevando a un pueblo a la intimidad, es porque está llevando a un pueblo allí a la intimidad con Dios, a que ya no se basen en la intimidad de un pastor, a que ya solamente contentos con ir un domingo a la iglesia o un viernes a la noche, porque muchos estábamos así acostumbrados solamente a los días de iglesia. Y de resto vivíamos como nosotros queríamos. Y no solamente en otras cosas, sino tantos afanes aún en nuestra propia casa. Porque yo les puedo testificar, mis hermanos, que yo estaba acá en mi casa, porque yo acá no salgo mucho, aún antes de comenzar la cuarentena, pero estaba distraída totalmente en mis afanes, aún en mi depresión, porque sufría de depresión. Estaba distraída, me estaba admirando mucho, estaba dejándome llevar por las cosas de la tierra, tantas cosas que no me llevaban a crecer en el espíritu. Pero Dios me vino a hablar y Dios me dice, entrégame tu corazón porque yo quiero hacer una obra en ti. Quiero que te dispongas para mí, por eso es un tiempo donde este año les puedo testificar que no ha sido perdido para mí, sino que Dios ha hecho una obra tan grande en mi vida. Yo sé y estoy segura que también lo ha hecho en la vida de ustedes y de cada uno de sus corazones. Él ha hecho una obra, Él ha venido a testificar que Él está en medio de nosotros. Por eso Él pide que seamos sabios para entender los tiempos. Sabios para entender los tiempos, sabios para no decir no, pero es que en este tiempo no, yo tengo muchas cosas. O sea, no estás siendo una persona que no entiende lo de Dios, sino dispón tu corazón para entender lo que Él quiere en este tiempo. Dios quiere un pueblo con intimidad. Él quiere un pueblo entregado, un pueblo atento a su voz, un pueblo dispuesto a escuchar lo que Él está hablando, aún resistiéndonos a nosotros mismos, porque muchas veces sentimos que no podemos hablar, muchas veces nos sentimos que no tenemos las palabras, pero Él te dice, no eres tú, no son tus palabras, soy yo el que pongo mis palabras en ti. Tú eres el que habla, pero yo soy el que inspiro tu corazón y pongo ese carbón encendido en tu boca para que tú hables. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo y pidámosle esa sabiduría. Cada vez que tú entres a tu intimidad y dile, Señor, yo quiero tu sabiduría, yo no quiero más mi sabiduría humana, yo no quiero tener más el concepto de lo que es bueno, de lo que es malo, según mi sabiduría humana, sino que yo quiero tu sabiduría. Quiero ese temor hacia ti para apartarme del mal, para apartarme de las cosas que no me convienen, que aún yo crea que no son malas. Pero quiero es que tú seas el que me muestres y el que me reveles, Padre. No quiero seguir equivocada o equivocado en lo que yo creo. Quiero que tú vengas a impartirte en mi corazón. Padre, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú te estás impartiendo a tu pueblo, Dios. Tú te impartes a un pueblo que te escucha, Señor. Tú te impartes a un pueblo que tiene un corazón dispuesto para lo tuyo, Señor. Tú vienes a romper estructuras, Señor, a romper barreras, Señor, porque cuántas veces creíamos que ser sabios era abrir nuestra boca, Señor, y hablar cosas buenas, Señor, o cosas correctas. Pero aún dice tu palabra que el que calla es sabio. Porque no solamente es hablar, sino es llevar una vida conforme a la tuya, Señor. La sabiduría es llevar una vida conforme a lo que tú viviste en la tierra.
cómo viviste, porque tú eres la misma esencia de la sabiduría, tú eres la misma esencia y queremos lo tuyo. Por eso impártete en nosotros, impártete en tus hijos, danos más sabiduría, derrámate en nosotros. Estamos dispuestos a oírte, Señor, estamos dispuestos a escucharte. Queremos negarnos a nosotros mismos, Padre, queremos entregarte todo en tu presencia. Entregarte todo en tu presencia, porque queremos ser verdaderos hijos tuyos, Señor, unos hijos con sabiduría, con entendimiento, porque cuando tenemos sabiduría, Señor, nuestros oídos espirituales se abren, Señor, se abren y escuchan con claridad, nuestros ojos espirituales pueden ver con claridad. Ya no vemos, Señor, conforme al mundo, ya no vemos conforme a las circunstancias, porque las circunstancias quizás nos pueden decir, tú ya no puedes hacer nada, tú ya estás viejo, tú ya no puedes hacer nada, tú estás postrado. Pero en lo espiritual podemos ver qué cosas grandes tenemos, Señor. Qué cosas grandes tenemos contigo, tu herencia, Padre. Por eso queremos ser sabios para entender cada palabra que tú estás impartiendo en este tiempo. Queremos ser sabios para entender tu palabra, para recibirla. No queremos ser rebeldes, Señor. No queremos ser, Padre, necios, Señor. No queremos poner argumentos a tu palabra. Queremos aceptarla, recibirla, Señor, con sabiduría, Padre, con un corazón dispuesto y entendido para lo tuyo. Por eso alabamos tu nombre, Señor, te glorificamos porque has sido fiel. Y te pido, Señor, que en cada uno de mis hermanos, Señor, que a medida que vayan creciendo, no crezcan solamente en lo natural, no crezcan en edad, sino que crezcan en espíritu, que crezcan en madurez, que sus palabras sean sabiduría, que salgan de su boca sabiduría, que su vida sea sabia, Señor, y entendida para lo tuyo. Que quieran vivir tu vida, Señor, porque tú nos llevas a este tiempo, Señor, a negarnos a nosotros mismos para tomar, Señor, tu vida y vivirla, Padre. Porque no vamos a ser aceptados por el mundo, porque el mundo tiene parámetros, Señor, tiene estructuras, Padre, que los que no van conforme a ellos, Señor, ellos no los aceptan, Padre, pero nosotros vamos en contra de todo eso. Vamos, Padre, basados en ti, en tu vida, en tu testimonio. Alabamos tu nombre, te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Derrama, Señor, de tu sabiduría aún para poder hablar a las personas que no te conocen, Señor. Porque cuántas veces, Padre, hemos intentado, Señor, tú nos has confrontado tanto con tu palabra, que hemos intentado hablar, Señor, en nuestra sabiduría humana, y lo que terminamos haciendo es hiriendo a las personas. Por eso queremos es tu sabiduría celestial, para vivir una vida, Señor, llevando testimonio, Padre, para cuando abremos nuestra boca, no sean palabras vacías, sino que sean llenas del Espíritu tuyo, Señor, del Espíritu Santo. Por eso damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú hablas por tu palabra, Padre, porque tú revelas tu palabra, porque tu palabra es viva, Señor, y es eficaz y entra a lo más profundo del corazón, Señor. Alabamos tu nombre y te glorificamos, porque la gloria y la honra es para ti, Señor. La gloria es para ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la disposición, Señor, de los corazones. Primeramente, ayuda a que mi corazón esté dispuesto para ti, para tomar esta palabra, porque tú me hablaste primeramente a mí, Señor. Tú me lo hablaste, me estás hablando, Padre.